Quiero empezar contándoles una experiencia de mi niñez. Resulta que muchos de los recuerdos de mi infancia involucran a mi abuela paterna y específicamente en lo que corresponde a la influencia que ella tuvo en mi vida espiritual, pues fue la persona responsable de crear en mí los cimientos de mi fe cristiana actual. Sin embargo, mi abuelita se congregaba en una iglesia cuya denominación no diré, pero que sí describiré y que seguramente algunos de ustedes se darán cuenta qué iglesia es. En esta congregación, las mujeres no podemos usar pantalones, los vestidos tienen que ser largos, no se pueden maquillar, no pueden usar joyas, no pueden usar peinados ostentosos, de hecho no se pueden cortar el cabello, no se lo pueden tinturar. Los hombres, por su parte, tienen que usar cortes extremadamente formales. No pueden tener cortes modernos y ni pensar tener el cabello largo. A los cultos, tanto hombres como mujeres tienen que ir extremadamente formales. Es impensable que en esta congregación alguien pueda asistir a una fiesta o a una reunión social o familiar, porque ahí hay música y baile, y eso es de Satanás. No se puede escuchar música secular, está prohibido, y tampoco se puede ver televisión. Es una congregación basada en muchas reglas humanas. Afortunadamente, mi abuelita no era radical con esas posturas. Y recuerdo que alguna vez cuando yo nací ya ella había tomado esa decisión, pero en algún momento de su vida, en su acto de rebeldía más profunda, decidió cortarse el cabello y se lo cortó muy, muy, muy cortico. Y así seguía yendo a la iglesia. Obviamente me imagino yo que la miraban mal y quién sabe, pero ella dijo, en la Biblia no dice que eso no se puede hacer y eso no es pecado, así que no me voy a basar en eso. También recuerdo que siempre, después del almuerzo y como antesala de la siesta, veía Padres e Hijos. O sea que eso de no ver televisión y no ver novelas, tampoco es que lo acatara mucho, pero en muchas otras cosas sí ella, por supuesto, seguía una vida de fe. ¿Por qué les cuento esta historia? Porque básicamente eso a mí me enseñó que vivir una vida espiritual basada en reglas humanas nos aleja de Dios, porque nos lleva a tener una vida netamente religiosa y nos impide tener la verdadera vivencia que alimenta nuestro espíritu, y es una verdadera intimidad con el Señor. Pero resulta que como todas estas prohibiciones que les cuento, básicamente la iglesia o la congregación las basa en que en esos escenarios Satanás influencia la vida de las personas. Entonces también es muy común ver en esa iglesia que mantienen echando demonios a todas horas, porque en todas partes está Satanás. Eso también entonces me hizo crecer viéndolo en todas partes. Entonces, Satanás estaba en los programas de televisión, incluyendo El Chavo del Ocho. Estaba en las canciones de Shakira traducidas al revés. Estaba en el Tamagotchi que me habían regalado de cumpleaños, en la blusita de tiras, en el brillo labial que mi mamá me regaló para ir al colegio, ¿sí? Entonces, en todo eso estaba el enemigo. Entonces, uno tenía que vivir como más o menos a la expectativa y a la alerta, porque ¿en qué momento Satanás me va a atacar? Resulta que darle tanto protagonismo a Satanás también está mal. Satanás no es tan poderoso como para influenciar los rincones más profundos de mi vida. Pero ojo, lo vamos a ver más adelante, tampoco lo podemos subestimar, porque sí es un enemigo poderoso. Sin embargo, está derrotado. Entonces, darle tanto protagonismo está mal, subestimarlo también. Vivir una vida de religión basada en reglas también está mal, porque nos aparta de la verdadera relación con el Señor. Hoy vamos a hablar de cómo el enemigo puede tomar terreno en nuestras vidas cuando somos religiosos, pero también cuando no somos radicales, porque los dos extremos son malos. Y nuestro deber como cristianos entonces es elegir a qué reino vamos a pertenecer, porque hay dos reinos indiscutiblemente,
el reino de luz y el reino de oscuridad. Y si hay dos reinos, hay dos bandos, el bando de Dios y el bando de Satanás. El título del mensaje de hoy es el peligro de jugar a dos bandos. Por lo tanto, vamos a mirar en qué momentos de nuestra vida podemos estar jugando a dos bandos. Pero también vamos a revisar a la luz de la palabra cómo hacer para permanecer victoriosos en el bando correcto, que muchas veces no es tan sencillo. Hablamos de bandos cuando hablamos como de dos equipos. Entonces, seguramente hemos tenido que elegir en momentos de nuestra vida pertenecer a un partido político o pertenecer a un equipo de fútbol. Eso es elegir un bando. Y aquí tengo otra historia de mi niñez. Cuando era muy pequeña, yo creo que 6, 7 años más o menos, iba a la casa de mi abuela materna y allá todos son americanos. Entonces me preguntaban, ¿y tú a qué equipo de fútbol perteneces? Y yo con toda seguridad les decía, al América de Cali. Pero llegaba a mi casa y me encontraba con mi papá, que es caleño a morir, y me preguntaba, ¿y tú a qué equipo de fútbol perteneces? Acaba de decir que al América de Cali, acá le decía al Deportivo Cali. ¿Por qué? Porque yo elegía el bando al que iba a pertenecer, ¿sí? Algunas veces por convicción, otras veces por conveniencia, pero me unía a lo que mejor me conviniera. Y hoy el Señor lo que nos quiere preguntar es, ¿cuántas veces hemos elegido el bando de Dios convencidos de lo que hacemos? ¿O cuántas veces hemos elegido el bando de Satanás porque nos conviene? Como esa niña de 7 años. Esa es la pregunta que al final espero que podamos contestar. En el mundo invisible que nos rodea espiritualmente, no hay zonas neutrales. O es blanco o es negro, pero no hay grises. O es el reino de luz o es el reino de oscuridad. O es de Dios o es de Satanás. Punto. Eso nos lo explica Pablo en Colosenses capítulo 1, versículos del 13 al 14. Dice así: pues Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado, quien compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados. Él nos rescató y nos trasladó, es lo que está diciendo Pablo. O sea que cuando nosotros aceptamos a Jesús como Señor y Salvador de nuestras vidas, estamos recibiendo el perdón de nuestros pecados, pero también estamos recibiendo una libertad. Cristo rompe las cadenas de esclavitud que hay en nuestras vidas, al pecado, a Satanás y al mundo. Y cuando Él rompe, nos rescata, nos redime y nos traslada a un reino al que antes no pertenecíamos. Es decir, que cuando nosotros no tenemos a Cristo en nuestro corazón, pertenecemos al reino de las tinieblas. Y ustedes dirán, no, pero yo jamás fui a una ceremonia satánica. Espero que así haya sido. Yo no le rendí culto a Satanás. Resulta que pertenecer al reino de oscuridad no necesariamente es rendirle culto activo al enemigo. Pertenecer al reino de Satanás es simplemente no aceptar a Cristo. Porque en el mundo espiritual nuestra pasividad nos cobra cuentas claras. Cuando somos neutrales, cuando somos pasivos, estamos siendo parte del reino de oscuridad. La buena noticia es que cuando aceptamos a Jesús, inmediatamente somos trasladados a ese reino de luz. Ahora, lo que tenemos que hacer es permanecer firmes en ese reino, con convicción, con determinación. Como les decía entonces, vamos a revisar cuándo eventualmente estamos jugando a esos dos bandos, en qué momentos de nuestra vida. Esto de la pasividad me parece muy interesante antes de entrar en materia, planteárselos de la siguiente forma, porque sí quiero que seamos conscientes y firmes de eso.
Cuando uno se va a afiliar a una cuenta de plataformas digitales de películas o series, por regla general, uno tiene que escoger el plan que quiere comprar. Si uno no elige el plan, ¿qué hace la plataforma? Le asigna el que tenga por defecto. Y generalmente, ¿cuál es? El más costoso. Igualito pasa en el mundo espiritual. Si yo no elijo a Cristo, por defecto, el enemigo me elige a mí. Por eso tenemos que tomar decisiones y por eso tenemos que identificar a qué bando pertenecer. La primera circunstancia en la cual podemos estar jugando a dos bandos es cuando cedemos a la tentación. ¿De dónde vienen las tentaciones? De nuestros propios deseos. Eso nos lo explica Santiago. Entonces vamos a leer Santiago, capítulo 1, versículos del 13 al 15. Dice así: cuando ustedes sean tentados a hacer lo malo, no le echen la culpa a Dios, porque Él no puede ser tentado, ni tienta a nadie a hacer lo malo. Al contrario, cuando somos tentados, son nuestros propios deseos los que nos arrastran y dominan. Los malos deseos nos llevan a pecar, y cuando vivimos solo para hacer lo malo, lo único que nos espera es la muerte eterna. Nuestros propios malos deseos. Es decir, que cuando nosotros pecamos es de la propia naturaleza que tenemos adentro. Lo primero que tenemos que hacer entonces es reconocer cuáles son esos malos deseos que hay en nosotros. ¿Y cómo los reconocemos? Revisando cuáles son nuestros pensamientos más profundos, cuáles son nuestros anhelos, cuáles son nuestros impulsos. Y nos damos cuenta si son malos porque no están alineados con la voluntad de Dios, sino que obedecen a nuestra propia naturaleza, a lo que queremos hacer y no necesariamente a lo que sabemos que debemos hacer a la luz de la palabra del Señor. Cuando nosotros nos dejamos dominar por esos propios malos deseos, sucumbimos a la tentación y pecamos, nos apartamos del Señor. La buena noticia es que nosotros tenemos que descansar en una verdad, y esto es guerra espiritual. Guerra espiritual no es como en aquella congregación que les planteo, andar echando a Satanás a toda hora y en todo momento. No, guerra espiritual la afrontamos en nuestro día a día. Yo estoy en este momento haciendo guerra espiritual en mi vida por una situación particular, pero es entender que a la luz de la palabra del Señor, yo tengo que confiar y creer en sus promesas más allá de lo que a mi alrededor pueda estarse moviendo. Y esa verdad entonces en la que tenemos que descansar cuando somos conscientes de nuestros propios malos deseos es que Dios es fiel. Y Pablo nos dice que junto con la tentación, Él también nos da la puerta de salida. Entonces vamos a leer 1 Corintios 10:13. Dice: las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas de las que otros atraviesan. Y Dios es fiel. No permitirá que la tentación sea mayor de lo que puedan soportar. Cuando sean tentados, Él les mostrará una salida para que puedan resistir. Hay tres cosas en este pasaje que quiero que revisemos. Primero, dice Pablo, las tentaciones que enfrentan no son distintas a las que otros atraviesan. O sea que todas las tentaciones son humanas. Y todos nosotros, por más cristianos que seamos, nos vamos a enfrentar a esa tentación. Todos aquí, en algún momento vamos a sentir rabia, ira, por algo que nos hagan o que nos digan, por una injusticia, por un maltrato, todos. Y vamos a estar tentados en esa emoción a pecar y a hacer lo malo. Todos seguramente en algún momento estamos impulsados a decir una mentira para quedar bien con alguien o para justificarnos por algo.
Todos, seguramente hombres o mujeres, vamos a tener tentación asociada a pensamientos de inmoralidad sexual. Todos seguramente vamos a tener ganas, curiosidad de, no sé, experimentar una fiesta, una borrachera, de vivir el mundo. Todos, porque las tentaciones son humanas. Y todos, mientras estemos en esta carne, vamos a estar expuestos a ella. Pero ¿qué más nos dice Pablo? Punto seguido, Dios es fiel. Y en esa fidelidad, el Señor no nos va a dejar caer. En esa fidelidad de promesas inquebrantables, el amor de Dios nos va a sostener. Y junto con la tentación, el mismo Dios nos va a preparar una puerta de salida. Así que si nosotros al final pecamos, es porque no tuvimos la firmeza suficiente para elegir salir corriendo cuando el Señor nos dio la oportunidad. O sea que no le echemos necesariamente la culpa a Satanás. Es que Satanás me hizo pecar. La tentación estuvo, pero fui yo quien no decidió obedecer al Señor. Aferrémonos a esa fidelidad que Él nos da. Pidámosle al Espíritu Santo ese discernimiento y esa fortaleza para salir corriendo por la puerta que el mismo Dios nos ha preparado. Cuando nosotros cedemos a la tentación, tomamos lugar en el reino de oscuridad. Pero cuando nosotros permanecemos firmes y salimos corriendo por esa puerta de salida que nos prepara el Señor, entonces tomamos lugar en el reino de la luz. Y recuerden que Satanás usa lo que ya está dentro de nosotros para hacernos caer. El segundo escenario en el que podemos estar jugando a dos bandos es cuando no somos radicales. Como cristianos estamos llamados a ser diferentes, a diferenciarnos de las personas que no son cristianas, así como el perejil se diferencia del cilantro. ¿Se acuerdan de esa prédica? Listo. Estamos llamados a tener características diferentes, a vivir en santidad. Y esa santidad implica radicalidad en nuestras posturas, en nuestros pensamientos. Que nuestra forma de hablar, de actuar, de vivir sea diferente. En el mundo espiritual, ya les decía, no existen grises. O es blanco o es negro, o es del diablo, o es de Dios, o es de derecha, o es de izquierda. Pero de eso no vamos a hablar hoy. ¿Qué nos dice Dios en Apocalipsis acerca de la tibieza? Nos dice lo siguiente y vamos a leerlo en dos versiones. Reina Valera y traducción lenguaje actual. Vamos a empezar con Reina Valera. Dice así: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Estoy enterado de todo lo que haces y sé que no me obedeces del todo. Esta es la otra versión. Sino solo un poco. Sería mejor que me obedecieras completamente o que de plano no me obedecieras. Pero como solo me obedeces un poco, te rechazaré por completo. Duro, ¿no? Prácticamente el Señor prefiere no rechazar al frío, porque finalmente no sabe lo que está haciendo. Pero sí rechaza al tibio, porque se quedó cómodo viviendo en medio del pecado. No seamos tibios espirituales. No nos acomodemos a esas zonas neutrales. Seamos radicales. Seamos firmes. ¿Recuerdan la historia del sacerdote Elí, que está en el Antiguo Testamento? El sacerdote Elí tenía unos hijos, pero resulta que esos hijos hacían lo malo ante los ojos del Señor. Dice la palabra que los hijos del sacerdote Elí despreciaban las ofrendas que llevaba la gente al templo de Dios y que también seducían a las mujeres que servían en el tabernáculo.
Y aún así, Elí, sabiendo acerca del pecado de sus hijos, les permitía seguir sirviendo en el templo. Les permitía seguir siendo parte de ese sacerdocio. Y esa permisividad que tuvo Elí con el pecado de sus hijos, le cobró cuentas caras. Veamos lo que nos dice Samuel en el segundo libro, específicamente en el capítulo 2, versículos del 30 al 34. Por lo tanto, el Señor, Dios de Israel, dice: prometí que los de tu rama de la tribu de Leví me servirían siempre como sacerdotes. Sin embargo, honraré a los que me honran y despreciaré a los que me menosprecian. Llegará el tiempo cuando pondré fin a tu familia para que ya no me sirva en el sacerdocio. Todos los miembros de tu familia morirán antes de tiempo. Ninguno llegará a viejo. Con envidia mirarás cuando derrame prosperidad sobre el pueblo de Israel. Pero ningún miembro de tu familia jamás cumplirá sus días. Los pocos que no sean excluidos de servir en mi altar sobrevivirán, pero solamente para que sus ojos queden ciegos y se les rompa el corazón, y sus hijos morirán de muerte violenta. Y para comprobar que lo que dije se hará realidad, haré que tus 2 hijos, Ofni y Fines, mueran el mismo día. Nosotros leemos eso y quizás decimos, uy, un Dios castigador, un Dios aniquilador, pero no, es un Dios santo y justo. Es un Dios que aborrece el pecado. Es un Dios que se para firme cuando no somos radicales. Ahora bien, Dios es amor. Y en ese amor nos da la solución perfecta, que es Jesús. Y a través de Jesús podemos tener perdón y podemos tener redención. Pero necesitamos un corazón sincero y necesitamos decisiones firmes en nuestra vida para permanecer en esa santidad. El sacerdote Elí tuvo la oportunidad de tomar lugar en el reino de la luz, pero su pasividad, su permisividad y el congraciar con el pecado de sus hijos le dio un lugar en el reino de oscuridad, según lo que acabamos de leer en el segundo libro de Samuel. La tercera situación en la cual podemos estar jugando a 2 bandos, cuando no sanamos nuestras heridas. Ahora estábamos en la clase de pasos hablando de la sanidad emocional y veíamos cómo muchas experiencias de nuestra vida causan heridas en nuestro corazón. Y esas heridas crean en nosotros sentimientos de resentimiento, de amargura, de falta de perdón. Y todo eso es pecado. Cuando nosotros no perdonamos a quienes nos han hecho daño, damos lugar al enemigo en nuestras vidas. Le damos un derecho legal para que nos ataque, porque el pecado le abre puertas a Satanás. Sin embargo, sabemos que perdonar no es fácil. ¿O a quién le es fácil perdonar? ¿Cierto que no? A mí no me es fácil, me cuesta mucho trabajo. Y yo les contaba una historia a ellos de que a principios del año pasado fui retada en una situación de mi vida a tener que perdonar personas muy importantes para mí. Y en ese proceso de perdón que tuve que hacer, alguna vez orando con llanto de profundo dolor, el Espíritu Santo me dijo y me llevó a renunciar a derechos, porque me dijo que muchas veces la falta de perdón se da debido a las expectativas que yo he creado en esa otra persona. En otras palabras, las personas que nos hacen daño muchas veces ni siquiera son culpables de lo que hicieron, ni se dan cuenta. De hecho, en esta historia que les cuento, a quienes yo tuve que perdonar nunca supieron que yo estaba enojado con ellos. Ni cuenta. Porque yo solita me creé unas expectativas que cuando no se cumplieron me dolieron y me generaron resentimiento. Y es ahí donde tenemos que empezar a soltar y a tomar la decisión de liberar a esas personas de las cargas que nosotros mismos les hemos puesto.
Cuando nosotros liberamos a esas personas, perdonamos y restituimos. El Señor sana nuestras heridas, sí, pero nosotros tenemos el deber de restituir las relaciones de esas personas que nos han dañado. Y eso lo hacemos en oración. Entonces la invitación es a que perdonemos. En ese proceso de perdón que yo tuve el año pasado, en una consejería con la pastora también entendí algo que creo que era lo que me impedía como ser libre. Y es que ella me decía, el perdón puede y debe coexistir con límites claros. Perdonar a quien me lastimó no significa que yo voy a volver al lugar donde me hicieron daño. Yo puedo establecer un límite desde el perdón. Eso a mí también me permitió como continuar adelante y entregar esas heridas, poder soltar y poder perdonar. Cuando nosotros no perdonamos y guardamos en nosotros esos resentimientos y esos sentimientos de odio, de falta de perdón, estamos tomando lugar en el reino de oscuridad. Pero cuando elegimos despojarnos de todas esas amarguras y perdonar a quienes nos han lastimado, estamos tomando lugar en el reino de la luz. Y el cuarto escenario en el cual podemos estar jugando a dos bandos es cuando bajamos los brazos en medio de la batalla. Y este punto me lo voy a predicar a mí misma. El relato bíblico nos cuenta que cuando el pueblo de Israel atravesó por el desierto, en algún momento el ejército amalecita vino a atacarlos. Entonces Moisés le dijo a Josué que saliera a enfrentar el ataque, que saliera a pelear. Y que mientras Josué iba a estar peleando allá en el campo de batalla, Moisés se iba a ir a la cima de la montaña y que iba a levantar la vara de Dios. Y miren lo que nos dice la Biblia en el libro de Éxodo, capítulo 17, versículos del 11 al 13. Dice así: Mientras Moisés sostenía en alto la vara en su mano, los israelitas vencían. Pero cuando él bajaba la mano, dominaban los amalecitas. Pronto se le cansaron tanto los brazos que ya no podía sostenerlos en alto. Así que Aarón y Hur le pusieron una piedra a Moisés para que se sentara. Luego se pararon a cada lado de Moisés y le sostuvieron las manos en alto. Así sus manos se mantuvieron firmes hasta la puesta del sol. Como resultado, Josué aplastó al ejército de Amalec en la batalla. ¿Qué es pararnos firmes con los brazos en alto y con la vara de Dios? Es enfrentarnos a esa dificultad proclamando la victoria de Cristo en la cruz del Calvario. Es pararnos frente a ese diagnóstico médico y decir la verdad de la sanación que tenemos en Jesús. Es pararnos frente a ese divorcio, frente a esa familia destruida y proclamar la victoria de Cristo. Es pararnos frente a esa deuda impagable, frente a esa situación de desempleo, frente a la pérdida de ese ser querido. Es pararnos frente al problema, proclamando la grandeza de Dios, aun cuando nuestra mente humana no lo crea. Aun cuando tengamos voces alrededor diciéndonos todo lo contrario. Eso es levantar la vara. Cuando nosotros bajamos las manos en medio de la batalla y dejamos de darle la gloria a Dios y dejamos de proclamar su verdad, entonces en ese momento el ejército enemigo empieza a invadirnos. No permitamos que Satanás tome control de nuestra circunstancia y nos venza. Para eso necesitamos estar firmes en sus promesas. Pero vivir la fe no es fácil en esos momentos de dificultad. Muchas veces cuando pasamos por situaciones difíciles y vemos todo humanamente desde nuestros ojos carnales, decimos, ¿esas promesas sí se van a cumplir? Escrito está, pero, ¿por qué a mí no?
¿O por qué a mí? Ahí es donde más tenemos que levantar los brazos. Y si nos cansamos, pidamos ayuda. Yo la he pedido. De hecho, estoy aquí parada pidiendo ayuda. Porque necesito que me ayuden a levantar los brazos en medio de la falta de fe que muchas veces humanamente tenemos. No bajemos los brazos y proclamemos siempre la verdad del Señor. La batalla no se gana cuando el problema desaparece, sino que se gana cuando en medio del problema seguimos adorando y seguimos exaltando al Señor. Pasemos entonces ahora a revisar cómo hacemos para permanecer victoriosos eligiendo el bando correcto. Lo primero que tenemos que hacer es conocer a nuestro enemigo. ¿Y quién es nuestro enemigo? El enemigo de Dios. Y el enemigo de Dios es Satanás. Juan nos dice que Satanás es el príncipe de este mundo. O sea que Satanás gobierna sobre este mundo caído. Por lo tanto, tenemos que conocer a ese ser. Tenemos que conocer sus artimañas. Tenemos que conocer sus estrategias. Ezequiel nos dice en el capítulo 28 de su libro que Satanás fue creado con unas cualidades excepcionales. Dice que fue creado como un ser lleno de sabiduría. O sea que si Satanás tiene sabiduría, es inteligente. ¿Qué sucedió? Que a causa de su orgullo, puntualmente Reina Valera creo que lo dice como que a causa del esplendor por el orgullo, de su amor por el esplendor, de su amor por el esplendor, él se corrompió. Entonces su orgullo distorsionó esa sabiduría. O sea que en esa distorsión, Satanás es tan inteligente que puede de manera sutil atacarnos. Y eso es lo que tenemos que empezar a identificar. No para empezar a verlo en las fiestas, en la música y en todo, no. Pero sí para empezar a identificar con el discernimiento que solo nos da el Espíritu Santo esas sutilezas con las cuales ataca nuestra vida. ¿Y para qué nos sirve conocerlo? Pues para saber enfrentarlo. Pero aunque Satanás es inteligente, esa inteligencia nunca tendrá comparación con la fuente de sabiduría inagotable que tiene el Espíritu Santo de Dios. Aparte de conocer al enemigo, lo segundo que tenemos que hacer para permanecer en el bando correcto es quitarle autoridad. Hace unos miércoles atrás el pastor nos dio una prédica que me gustó muchísimo y si no la escucharon se la recomiendo. Se llama El principio de legalidad espiritual. Y en esa prédica el Señor nos decía que cuando nosotros no confesamos pecados o no reconocemos hábitos pecaminosos, le damos derecho legal a Satanás de que ataque nuestras vidas. Porque literalmente el pecado no confesado o el hábito no reconocido nos lleva a tener un acuerdo con el enemigo. ¿Qué acuerdos tenemos en nuestra vida? Quitémosle esa autoridad. Y para quitarle autoridad a Satanás tenemos que apropiarnos del derecho legal que nos dio Jesús en la cruz. Nosotros somos santos y somos justificados. Nosotros tenemos en Cristo el poder de decidir cerrar esas puertas. Entonces miremos la cruz, confesemos nuestro pecado, rompamos todo acuerdo que tengamos con el enemigo, obedezcamos a Dios y como dice Santiago, entonces Él huirá de nosotros. Nosotros permanecemos en el bando correcto cuando le decimos a Satanás que en Cristo somos libres, somos sanos y somos salvos. Ahí nos apropiamos de ese derecho legal y le quitamos autoridad al enemigo. Lo tercero que tenemos que hacer para permanecer en el bando correcto es perseverar en la oración. Dice Efesios 6, del 11 al 18. Pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra todas las estrategias del diablo. Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible,
contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Por lo tanto, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Así, después de la batalla, todavía seguirán de pie firmes. Defiendan su posición, poniéndose el cinturón de la verdad y la coraza de la justicia de Dios. Pónganse como calzado la paz que proviene de la buena noticia, a fin de estar completamente preparados. Además de todo eso, levanten el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del diablo. Pónganse la salvación como casco y tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. Oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Manténganse alerta y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. Yo creo que este versículo o esta parte de la Biblia, muchos casi que nos lo sabemos de memoria. Sin embargo, pocas veces lo entendemos. La armadura de Dios. El pastor hace muchos años atrás dio una prédica que me permitió entender con claridad y visionar esa armadura. Entonces él nos explicaba que la armadura tiene elementos que nos defienden y nos protegen, pero también tiene armas que nos ayudan a atacar. Un elemento que nos protege, el cinturón de la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Que somos hijos de Dios. Eso es lo que soporta nuestra túnica. Otro elemento, la coraza de justicia, que protege ¿qué? Nuestros órganos vitales. Y esa coraza de justicia es la que nos da la identidad en Cristo, que somos justos. Otro elemento de esa armadura, el calzado de la paz, que nos permite avanzar con la buena nueva de que Cristo nos salvó y predicar esa buena nueva. El casco de la salvación protege nuestra mente. ¿De qué? De los pensamientos que el enemigo quiere sembrar en nosotros y que son mentira y que nos apartan de esa verdad. El escudo de la fe es el que nos ayuda a ponerle frente a esas flechas que el enemigo lanza para dañarnos. ¿Y cuáles son las armas? La palabra de Dios y la oración. De esa manera atacamos a Satanás con su palabra escrita y perseverando en oración. Frente a la oración, Pablo nos dice que es uno de nuestros deberes cristianos y nos lo dice en Romanos 12:12 así: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación y constantes en la oración. Si queremos permanecer en el bando de Dios, no dejemos de orar. Pablo nos dice, permanezcan con la esperanza puesta en Él. O sea, ¿eso cómo se traduce? En fe. Sufridos en la tribulación, paciencia, que tiene mucho que ver con la fe. Y constantes en la oración, perseverando. Aunque todo parezca derrumbarse, perseveremos en la oración. Dice el Salmo 34:7 que el Señor oye a los suyos cuando claman a Él por ayuda y los rescata de todas sus dificultades. Sea cual sea la circunstancia que atravesemos, sea cual sea la prueba, la tribulación, no dejemos de orar. Creamos que en la oración perseveramos y en la oración encontramos las respuestas del Señor para nuestra vida. Muchas veces no son las que esperamos, ¿no? Las respuestas de Dios, pero sí son las que necesitamos. Y aunque no lo entendemos ahora, lo comprenderemos más adelante. Y lo cuarto que tenemos que hacer para permanecer firmes en el bando correcto es recordar que Satanás es un enemigo poderoso, pero derrotado. Colosenses 2:14-15 dice: Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. De esa manera, desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales. Los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. Hay una verdad absoluta y es que Dios le quitó poder y autoridad
a los espíritus inmundos y los humilló por medio de Cristo en la cruz del Calvario. Cuando Cristo murió y resucitó, los dejó en vergüenza. Y nos recuerda a nosotros, sus hijos y sus seguidores, que por medio de Jesús tenemos la victoria sobre toda influencia demoníaca en nuestras vidas. No le demos protagonismo a Satanás, porque aunque es poderoso, no tiene poder sobre nosotros, en el nombre de Jesús. Dice Lucas 10:19, he aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada nos hará daño. Nosotros tenemos la potestad de superar cualquier fuerza espiritual negativa en el nombre de Jesús y de salir victoriosos sobre cualquier ataque que el enemigo quiera hacer en nuestras vidas. Simplemente debemos creer, confiar y esperar en nuestro Dios. Entonces, y ya con esto terminamos, nuestro deber como cristianos es elegir jugar a un solo bando. Y elegir jugar a un solo bando implica que tomemos posición en uno de los dos reinos, el de la luz o el de la oscuridad. Y elegir el reino de la luz implica no ceder a la tentación. Tener la fortaleza para salir corriendo por la puerta que el mismo Dios nos prepara cuando viene la tentación a nuestra vida. Reconozcamos esos malos deseos y rindámoslos en obediencia al Señor. Lo segundo que tenemos que hacer, ser radicales. No seamos permisivos con el pecado. Vivamos en santidad. Lo tercero, perdonemos. Sanemos nuestras heridas y liberémonos de toda amargura, porque eso es pecado y el pecado le da derecho a Satanás sobre nuestras vidas. Y lo cuarto, levantemos la mano en medio de la circunstancia y digámosle a nuestro problema quién es nuestro Dios. Cuando bajamos las manos, le permitimos al enemigo que invada nuestro territorio. Permanezcamos firmes, reconociendo a nuestro enemigo, no dándole protagonismo, pero tampoco subestimándolo. Reconozcamos cómo actúa Satanás en nuestras vidas. Quitemos la autoridad, cerremos acuerdos con el pecado, miremos la cruz y confiemos en la promesa de salvación de Cristo. Pongámonos la armadura, perseveremos siempre en la oración y reconozcamos que Jesús ya venció a Satanás en la cruz y es un enemigo vencido. Un arzobispo anglicano alguna vez dijo lo siguiente, no digo el nombre porque no sé cómo se pronuncia, pero dijo: si eres neutral en situaciones de injusticia, has elegido el lado del opresor. La neutralidad y la pasividad nos lleva a elegir el bando incorrecto. Así que hoy el Señor nos quiere preguntar, ¿en qué bando estamos? ¿En qué reino hemos decidido permanecer de pie? Tomemos decisiones claras, apartémonos de todo lo que nos contamina y pongamos la mirada en las promesas de nuestro Dios. Levantémonos y oremos, por favor. Amado Señor, hoy te damos gracias, Padre Celestial, porque tu palabra nos redarguye, tu palabra nos confronta y tu palabra nos acerca más a ti, Señor. Escrito está que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libre. Así que hoy, Señor, en ese conocimiento te pedimos perdón. Y en el nombre poderoso de Jesús confesamos que te hemos ofendido y que hemos hecho lo malo, Señor. Hoy reconocemos que hemos cedido a la tentación desde nuestros malos deseos. Hoy te entregamos nuestros pensamientos y nuestros impulsos más profundos, Señor, y los entregamos en la cruz y renunciamos a toda maldad e iniquidad que hay en nuestro corazón. Hoy rendimos nuestros pensamientos en obediencia a ti
Y en el nombre de Jesús nos despojamos de toda amargura, de todo resentimiento y de toda falta de perdón que haya en nosotros. Hoy cerramos todo acuerdo que hayamos hecho con Satanás, todo pacto silencioso que tengamos debido a nuestra pasividad y permisividad. Hoy lo anulamos en el nombre poderoso de Jesús. Y le quitamos autoridad a Satanás en nuestras vidas, porque Cristo nos dio la victoria, porque en Él somos hijos y somos más que vencedores. Hoy recibimos la justificación, la santificación y la redención que viene de ti, Cristo Jesús. Y nos paramos firmes a proclamar nuestra victoria. Hoy le decimos a nuestras circunstancias que en Cristo Jesús somos más que vencedores. Hoy decidimos creer en ti, Señor, poner nuestra mirada en ti, obedecerte y rendir nuestros pensamientos y nuestras emociones en obediencia a ti, mi buen Señor. Hoy, Padre Celestial, levantamos nuestras manos y pedimos al Espíritu Santo que nos llene de fortaleza, que aumente y fortalezca nuestra fe, que venga a nosotros, Señor, la confianza de que tú estás con nosotros, Señor, de que tú nos llevas de gloria en gloria y de victoria en victoria. Hoy tomamos la decisión de seguirte con fidelidad y firmeza, Señor. Hoy tomamos la decisión de vivir en santidad, de ser radicales, Señor, y cerramos toda permisividad que haya el pecado en nuestras vidas. Hoy nos determinamos a obedecerte a ti, Señor, a vivir en adoración y en obediencia a ti y solamente a ti, Dios Todopoderoso y Rey Eterno. Y pedimos que tu Espíritu Santo nos fortalezca, que nos dé el discernimiento y la sabiduría para entender tus caminos, para permanecer en sendas de justicia y para ser firmes en fidelidad a ti, Señor. Te damos gracias, Dios, porque es tu misericordia y es tu amor el que nos sostiene, Padre amado. Gracias porque no estamos solos, porque no depende de nosotros, no depende de nuestra fuerza, sino que depende de tu amor, de tu misericordia y del poder de tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Amén, amén y amén.